Que Dios les bendiga a todos, buenas noches, es un gusto poder encontrarnos a través de estos medios, pues nada impide el que podamos reunirnos, podamos encontrarnos para seguir aprendiendo la palabra de Dios. No sabemos cuánto tiempo dure este tipo de restricciones, pero pues estaremos cada semana compartiendo el estudio bíblico de manera que cada uno de los integrantes de las células puedan edificarse escuchando la palabra de Dios. Vamos a continuar el estudio bíblico de la serie Grandes Personajes de la Biblia y el día de hoy nos corresponde el estudio número 9 titulado Job, el sufrimiento de los justos. Job, el sufrimiento de los justos. Voy a leer el texto en Job capítulo 2, versículos 7 al 10. Dice así: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, Job no pecó con sus labios. En todo lo que pasó y en todo lo que habló, Job no pecó con sus labios. Vamos a hacer una breve oración. Amado Padre, en este momento te pedimos que nos acompañes durante este estudio bíblico. Sé tú mismo hablando a nuestras vidas. Señor, hay lecciones tan valiosas para nosotros a lo largo de toda la palabra de Dios. Permite que este estudio sea una de esas lecciones que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a entender tus propósitos, a entender, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Repito el tema para que lo tenga presente: Job, el sufrimiento de los justos. Cuando una persona mala, una persona que anda en vicios, en cosas malas, sufre, es más fácil explicar y uno dice, bueno, eso está sufriendo porque por lo malo que hace está pagando consecuencias. Como sabemos decir, está pagando por las consecuencias, por las malas decisiones y bueno, eso es todo. Y todas las personas aceptan, le van a decir, ¿quién te manda? ¿Quién te tiene allí? Tú estás haciendo eso. Pero no funciona igual, no resulta fácil cuando se trata de una persona buena, de una persona muy correcta, que hace bien las cosas, que ama mucho al prójimo, que ayuda a los demás y de pronto le vienen pruebas una tras otra y ahí se hace complicado porque ahí uno no puede decir es consecuencia, es castigo. Ahí nos toca decir, bueno, quién sabe, ¿no? De pronto ha de ser Dios el que está queriendo enseñar algo. Y a veces decimos simplemente yo no tengo ninguna respuesta para él. Yo creo que ese es el caso de Job, porque vamos a ver los atributos, las características que la Biblia dice de Job. Muy pocas personas la tienen y sin embargo este hombre sufrió como muy pocos también han sufrido a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a ver entonces la historia de un buen hombre llamado Job que sufrió sin ninguna razón aparente. Sin embargo, al finalizar el estudio vamos a entender que sí había una razón para que Dios permitiera que eso pasara. Job capítulo 1 del 1 al 5 vamos a leer donde encontraremos características de él. Dice: hubo un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué tremendas características. Dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda, su propiedad, sus bienes, diríamos, eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, que todos los de su región donde él vivía. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos.
Y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué impresionante, ¿no? Las características de él. Tal vez, si usted prestó atención a la lectura, un detalle que sí nos deja ahí un poquito como que una duda sobre por qué permitía que los hijos hagan eso. Lo que da a entender allí es que eran hijos grandes, porque dice en sus casas, daba a entender de que eran hijos ya que tenían sus respectivas familias, y obviamente entendemos nosotros nuestra responsabilidad como padres sobre nuestros hijos recae mientras ellos están viviendo con nosotros. Obviamente el momento que ya ellos se hacen grandes, independientes, los pecados de ellos, ellos tienen que responder a Dios. Sin embargo, Job era tan piadoso que él, en un acto de misericordia, de piedad, de consagración, ¿qué hacía él? Él sabía de las fiestas que hacían sus hijos y él hacía acá un tipo de ritual de sacrificio pidiendo a Dios misericordia. Y como dice allí, por si acaso de pronto hayan hecho algo en lo que ofendieron a Dios, él pedía perdón. Habla de la piedad de este hombre, de un hombre tan consagrado. Pero mire esas características que dice: un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Intachable, diríamos. Un hombre justo en todo el sentido de la palabra. Uno de los mejores hombres de su época. Qué tremendo. Yo no me comparo, yo no me atrevería a decir, ya por ahí llego cerca de Job, de verdad que no. No soy una persona mala, pero de verdad que Job fue mucho mejor que cualquiera de nosotros. ¿Por qué resalto eso? Porque a veces nosotros, no siendo tan buenos, y nos pasa algo y reclamamos. Y aquí estamos hablando de un hombre sobresaliente, un hombre que dice allí que entre los de su región, ¿verdad? Todos los que habían en su tiempo, él era uno de los mejores. Ahora, hago una pregunta aquí que mucha gente a veces la hace, porque dice que tenía muchos animales, y en ese tiempo la riqueza no se medía por tarjetas, por carros o por aviones, en ese tiempo las riquezas de una persona se veía por cuánto ganado, cuántos animales tenía. Y era multimillonario el hombre. La pregunta es, ¿ser rico es malo? ¿De quién son las riquezas? ¿De Dios o del diablo? Muchas personas preguntan eso. Dicen, no, es que para ser un buen cristiano no puede ser una persona tener dinero porque las riquezas son del mal o son del diablo. Pero aquí vemos a un hombre que era justo, que era recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Y si las riquezas fueran un mal, entonces no se diría que Job era apartado del mal. Pero sí lo era. Eso significa que las riquezas no son malas. Que la forma como la persona haya adquirido las riquezas, el uso que la persona le dé a las riquezas, eso sí cambia la cosa. Una persona que trabaja legalmente, que trabaja en buena lid, por el lado derecho, como se dice, una persona que es justa en el pago, en sus ganancias también trabaja dentro de los márgenes normales de utilidad, es una persona que nadie puede señalarle. Claro, habrán gente envidiosa que dirán, ¿por qué tiene dinero? Todos los que tienen dinero es porque andan en cosas malas, en negocios ilícitos. No es cierto. Hay gente que trabajando limpiamente, honestamente, pueden llegar a tener. Así que nunca usted critique a alguien por el solo hecho de que tenga dinero, diciendo como ese es un perverso, ese es un malo, porque aquí Job, y la Biblia nos demuestra que él era un hombre que tenía mucho, sin embargo era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Solo esto recuerde, las riquezas mal habidas, esas sí, no se puede decir bendición de Dios. Eso allí ya es obra obviamente del enemigo, pero por la forma como ha adquirido esas riquezas. Vamos a ver ahora cómo fue que empezaron los sufrimientos de Job, cómo fue que todo cambió. Hasta aquí está bonito, el hombre era correcto, el hombre era justo, el hombre tenía mucho dinero, tenía una linda familia, aquí habla de 10 hijos. ¿Cómo fue que todo cambió de un momento a otro? Dice la Biblia en Job capítulo 1 del 6 al 11, dice así: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Dios y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, ¿cómo empieza todo el problema? Cuando vienen a darle cuenta a Dios, todos sus hijos, se entiende allí que está hablando de los ángeles, los seres creados, y allí en esa aparición, en esa rendición de cuentas, también viene Satanás. ¿Qué nos enseña esto? Que aún Satanás, con todo y el poder que él tiene, él está sujeto a Dios. Él tiene que rendir cuentas a Dios. Y yo sé, rápido surge la pregunta, ¿y por qué Dios permite que Satanás tenga que presentarse? ¿Por qué Dios no lo elimina? ¿Por qué Dios no lo saca del medio? ¿Saben por qué? Porque Satanás cumple propósitos para Dios. Y aún voy a decir algo más. Satanás cumple propósitos en favor de nosotros. A veces, cuando nosotros no estamos bien preparados, cuando no hacemos bien las cosas, entonces Satanás sale ganando y nos hace daño. Pero el daño que recibimos no es por la obra en sí de Satanás, sino por cuán preparados estemos o cuán descubierta, desprotegida esté nuestra vida. Entonces ahí sí Satanás nos hace daño. Pero el propósito original de Dios, la intención de Dios, al permitir que Satanás se acerque a tentarnos, a hacernos algo a nosotros, es porque Dios sabe que Satanás sirve para cumplir propósitos en favor de cada uno de nosotros, como lo vamos a ver en este caso en la historia de Job. Entonces viene y le dice Satanás, le dice a Dios, porque le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Te has dado cuenta cómo él es diferente, cómo él es un hombre recto y justo y todo esto? Y Satanás le dice, claro que lo he visto, claro que está bien. ¿Cómo no va a estar bien? ¿Cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a ser un hombre recto delante de ti? Si lo tienes blindado, lo tienes protegido, su casa está cubierta y además lo has prosperado tanto. Ahí también queda claro de que las riquezas de Job no eran de Satanás, eran bendición de Dios. Y mire, Satanás admite que Dios bendice a sus hijos. Satanás está diciendo algo que la Biblia sí lo dice, pero a veces los cristianos no lo creemos o lo olvidamos. Satanás le dice, es que tú lo tienes protegido, lo tienes cercado. La Biblia dice que Dios, o el que habita al abrigo de Dios, mora bajo la cobertura, bajo la sombra del Omnipotente. O sea que Satanás está diciendo, es verdad, yo no puedo tocar antojadizamente a la vida o a la familia, a las cosas que le pertenecen a un verdadero hijo de Dios. Si usted tenía duda de eso, mire, aquí está tan claro, Satanás lo está diciendo. No puedo meterme, no puedo tocarlos, porque si están bien con Dios, Dios los cerca a ellos. Ahora, es posible que algunos de ustedes digan, pero yo no siento eso. A mí me roban a cada rato, a mí me pasó esto de acá, ¿por qué lo de acá? Bueno, aclaro de que ese cerco de Dios no significa que nunca le vendrá nada, que nunca le van a robar, nunca va a enfermarse ni nada, no. Pero si algo pasa, como en el caso, luego Dios abre la puerta para que Job sea aprobado, si algo pasa, tiene que ser primeramente estudiado, analizado, delineado, determinado por Dios. Pero no es que Satanás entra y sale y hace con nosotros lo que quiere, eso sí no. A la vida de un verdadero hijo de Dios solo pasa lo que Dios permite que pase, y lo que Dios permite que pase es porque tiene un buen propósito para cumplir. Eso es lo que nos enseña para mí es un estudio tan enriquecedor, tan hermoso el que encontramos aquí. Ahora, Satanás le mete dice allí, ¿no? Como él es mentiroso y es cizañoso y lo que busca es el mal, él le dice, claro, él es fiel, en otras palabras le dice porque es un interesado. Él te sirve a ti por lo que tú le has dado. Quítale lo que tiene, quítale las riquezas y verá que se vuelve malo.
y verás que se vuelve impío. Y Dios, para demostrarle, porque Dios conocía a Job, entonces Dios le dice, no es así. Él me ama a mí por lo que yo soy. Él no me ama por lo que le he dado. Te voy a permitir que lo pruebes. Te voy a dar permiso para que puedas pasar el cerco. Como le decía, te abro la puerta, entra. Pero ahí viene otra vez los límites que Dios le pone. Puedes tocar su salud, puedes tocar los bienes que tiene, puedes tocar la familia, pero no le puedes tocar la vida. O sea, no lo puedes matar. Si no le hubiera dicho Dios así a Satanás, Satanás lo mataba a Job. Pero él tiene que sujetarse. No es que él hace lo que quiere. Tenga presente eso. Satanás quisiera hacernos mucho daño, pero él no puede hacer lo que quiere, sino lo que Dios le permite. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué Dios le dio permiso a Satanás? Ahí es que uno dice, si yo fuera Dios, yo nunca permitiría que el diablo toque a una persona. ¿Por qué Dios lo deja que el diablo venga y me pruebe a mí de esta manera o me ataque de esta manera? ¿No sería mejor que Dios nunca permitiera que Satanás se acerque a uno de sus hijos? La respuesta es, Dios sabe más que nosotros. Y si Dios permitió que Job tocara la salud, los bienes que Satanás tocara los bienes de Job, simplemente era porque Dios sabía cuál era el final de esta historia. Y uno no lo sabe, tal vez Job sí, de hecho uno lee la historia de Job y Job llega a momentos en los que ya no sabía qué hacer. Incluso llega a un punto donde dice, mejor no hubiera nacido, que el día que yo iba a nacer hubiera sido de oscuridad total, y bueno, dice un montón de cosas. Sin embargo, no maldice a Dios, pero ya llega a sentirse tan desesperado porque dice, ya no sé qué hacer. Aparte tenía unos amigos allí que venían a decirle, confiesa tu pecado, tú debes haber hecho algo terrible para que te pase todo esto. Y él decía, no, ya he revisado todo, no sé qué es lo que he podido hacer. Pero Dios sabía por qué. Y Dios no es malo. Dios no es malo. Puedo decir que aún lo que estamos pasando, esta situación de emergencia global, este encierro que estamos teniendo, aún allí Dios está cumpliendo propósitos. Porque alguien puede decir, ¿y si somos hijos de Dios? ¿O por qué Dios permite que esto toque también a los cristianos? ¿Por qué las iglesias no nos podemos reunir con libertad? Dios sabe qué está probando. Dios tal vez está probando la fidelidad nuestra. Dios está viendo cuánto hemos crecido en este tiempo. Si usted por el hecho de que no está yendo a la iglesia ha empezado a vivir como antes vivía, si ya por eso cree que no tiene que orar, que no tiene que leer la Biblia, entonces esta prueba está sirviéndole para ver su crecimiento espiritual. Si usted sí puede mantenerse firme, si usted sabe cuáles son sus compromisos con Dios, usted sigue fiel, lo que ha aprendido no lo va a olvidar. Cuando retomemos la iglesia, usted va a seguir fielmente allí. Entonces usted está dando una muestra. Lo mío es en serio, yo he crecido, he aprendido, mi relación con Dios es directa, no es solamente a través de la iglesia, yo sé que Dios está también en mi hogar y yo lo busco desde mi casa. Son cosas que uno no las entiende en el momento, pero tienen una razón de ser. Ahora veamos algunas lecciones importantes de la historia de Job. No todas las cosas malas que nos suceden son resultado de nuestro pecado. Hay gente que todo lo malo, alguna cosa, algo malo has hecho o algo malo hice. Por ahí se les vira el pie, de pronto ya pequé y Dios me castigó. Y no siempre es así. Job no había hecho nada malo, así que no era consecuencia de pecado. Otra lección, la obra del enemigo es necesaria para que nosotros podamos comprobar o podamos observar nuestro nivel de crecimiento espiritual. La obra del enemigo es necesaria. Si Dios sacara de en medio a Satanás y nos dejara nomás crecer así, ¿cómo pudiéramos darnos cuenta nuestra fortaleza, nuestro crecimiento, nuestra madurez? Es a través de la tentación que se puede ver, estás madurando, me amas a mí más que al pecado, más que al mundo. Es a través de la tentación. Dios permitió que aún su Hijo amado, Jesús, fuera tentado por Satanás. ¿Por qué? ¿Dios no quería a Jesús? La Biblia dice que era su Hijo amado. ¿Pero por qué permite? En el caso de Satanás fue a tentar a Jesús. Claro, él quiso desviarlo del propósito. Pero ¿cuál fue el final? Jesús terminó avergonzándolo a él. Satanás salió derrotado, salió avergonzado las 3 veces que lo quiso tentar. Y Jesús le dijo, escrito está, no voy a hacer lo que tú me dices. Y dice la Biblia que Satanás se fue y por algún tiempo lo dejó. Eso es lo que Dios quisiera. Cada vez que le abre la puerta al enemigo para que toque nuestras vidas, lo que Dios quisiera es eso. Que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, pongamos en práctica nuestro conocimiento
y Satanás tenga que decir, definitivamente no puedo con este. Estos cristianos sí que me hacen doler la cabeza. Pero ¿qué ha pasado con usted? ¿Qué ha pasado con nosotros cuando Satanás ha venido a tentarnos? ¿Cedemos ante la tentación? ¿Caemos? ¿Alguien nos provoca en una discusión y nos ponemos a discutir y a pelear? ¿Alguien nos levanta una calumnia y rápido estamos listos para no solo defendernos, sino para atacar? En ese momento no estamos haciendo quedar bien a Dios. En ese momento estamos demostrando que somos tan carnales, que no hemos madurado. Satanás únicamente le pide permiso a Dios cuando se trata de un verdadero hijo de Dios. Cuando se trata de un impío, Satanás no tiene que pedir permiso. ¿Por qué? Porque los impíos le pertenecen. Así que con los impíos Satanás entra y sale cuando quiere. Él los hace pelear, los hace caer en pecado, los divorcia, hace lo que quiere. Pero con un verdadero, ojo, verdadero cristiano, no tampoco un mediocre, un tibio, un verdadero cristiano, Satanás tiene que pedir permiso y decir, Dios, puedo tocar, puedo tentar, puedo acercarme. Y obviamente Dios le da el permiso cuando ve que ese cristiano ya ha pasado suficiente tiempo como para que pueda pasar esa tentación. Ahora, y si cae, pues no es culpa de Dios, fue simplemente que el cristiano no pasó la prueba. ¿Y qué debería decir después de la prueba? No culpar a Dios, sino decir, yo no he hecho lo que tenía que hacer. Yo no estoy fortalecido en el poder de Dios. Yo no estoy usando la armadura de Dios. Yo no estoy orando lo suficiente. Esa es la lección que Dios nos quiere dar. Pero hay algunos que lo culpan a Dios. Pues me pasó esto, ya no es culpa. Vino Satanás y me tentó y por eso cedí. No estamos pasando la prueba. Y otra cosa que aprendemos es que cuando Dios le da permiso a Satanás para que tiente o ataque a un verdadero cristiano, primeramente Dios le ha fijado los límites. Dios le ha dicho hasta aquí y hasta aquí puedes llegar, nada más. Eso nos da seguridad para tener la paz, la tranquilidad de que nunca nos vendrá una prueba más allá de lo que podamos resistir. Nunca vendrá una tentación que diga, pero esta sí no puedo, es tan fuerte. No. Dios primero ya le fijó los límites a Satanás. Y otra cosa más, únicamente Dios le otorga permiso a Satanás para que estorbe la vida de un verdadero creyente cuando sabe que ese ataque o esa prueba o esa tentación terminará produciendo mayor bendición en la vida de ese creyente. Eso fue lo que pasó con Job. Respondiendo a la pregunta que le decía, ¿por qué Dios permite que los justos sufran? Porque Dios quiere que esa prueba, ese ataque, esa tentación traiga un mayor crecimiento en la vida de un hijo de Dios. Y usted puede decir, pero ¿y qué crecimiento podía necesitar Job si ya era justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? El mismo Job aclara. Job en sus propias palabras, él termina diciendo, voy a leerles aquí para que vean, no es alguien más el que dice, no es Dios siquiera. Job mismo termina diciendo el beneficio que le produjo a él cuando pasó esta prueba. En el capítulo 42, Job 42, del 10 en adelante, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, mire, ya después de que pasó la prueba, ya Dios ya le dijo como a Satanás, ya, se acabó. Ya viste que no es que me ama por lo que le doy y todo eso. Dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble, o sea, que si un día tuvo 5,000 camellos, se duplicó a 10,000. Que si un día tuvo 3,000 asnas, todo se duplicó. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Ya le empezaron a dar regalos y todo, ¿no? Y luego el verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y alguien puede decir, ¿y los hijos y las hijas que perdió? Pues dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de las primeras, bueno, ahí está el nombre de ellas. Y Job también dice que él había tenido un conocimiento de Dios. Él dice, yo conocía a Dios, yo amaba a Dios, yo sabía de Él, pero después de la prueba dijo,
realmente me doy cuenta que yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces Job en sus propias palabras está diciendo, esta dura prueba que pasé me ha permitido conocer a Dios de una manera más real, más profunda. Mire, él no queda resentido, él no dice nunca más volveré a la iglesia, nunca más daré una ofrenda o haré algo para Dios y él me quitó todo. Él más bien le agradece a Dios y dice, ahora mis ojos te ven, ahora sé de una manera más clara, más contundente que tú eres un Dios bueno y un Dios todopoderoso. Increíblemente, cuando un creyente resiste la tentación, en vez de que nos deje pérdida o daño, la tentación produce en nosotros crecimiento, fortalecimiento. O sea, Satanás se convierte en un instrumento de ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Pareciera que no es así. Cuando un justo sufre, es simplemente porque Dios está pensando en llevarnos a otros niveles de madurez y de crecimiento espiritual. Ahora, aquí también hay que aclarar que hay personas a las que el diablo no tiene que tentar. No tiene que hacer nada para, Señor, dame permiso para entrar donde ellos. Ellos solitos van y buscan la tentación. Así que con ellos obviamente Satanás hace lo que quiere. Yo no sé si usted es de los que están pidiendo más bien, Señor, cúbreme, cobíjame, protégeme, o es de los que usted mismo va y busca la tentación. El que busca la tentación no puede reclamar ninguna seguridad, ninguna protección, porque ellos mismos están buscando la tentación. Los justos también sufren, pero ese sufrimiento es con propósito, es para ayudarnos a conocer más profundamente a Dios. Como creyentes, todos nosotros necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia cada día, fortalecernos. Eso va a hacer que Satanás no pueda acercarse. Cuando hacemos las cosas bien, cuando ponemos a Dios como el centro de nuestras vidas están protegidas. Y si en algún momento Dios permitiera que el enemigo se acerque a traernos una dura prueba, alguna dificultad, recuerde, Dios solo lo permite porque sabe que el resultado será un mayor crecimiento para nuestras vidas. Disfrutemos de la comunión con Dios. Cuando venga alguna prueba, estemos tranquilos sabiendo que Dios le ha fijado límites y el resultado será crecimiento espiritual y bendición mayor para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la palabra de hoy. Este es un estudio muy bonito, Señor, que nos hace entender por qué los justos sufren. ¿Por qué permites que a veces quienes te amamos pasemos por pruebas? Y no tiene que ver con descuido de tu parte, no es que tú eres malo, no es que el diablo hace lo que quiere, simplemente es que tú sabes que aquella prueba, que aquella dificultad traerá en nosotros un mayor nivel de crecimiento y de bendición. Señor, en esta prueba que estamos pasando, pido Dios que fortalezcas nuestras vidas y que cada uno de nosotros, desde el lugar donde estamos, desde nuestros hogares, hagamos todavía un mayor compromiso de fidelidad, de buscar tu rostro, de orar cada mañana, cada día, de meditar en tu palabra, de hacer las cosas correctamente, es lo mejor que podemos hacer. Y cuando haya pasado todo, en nosotros quedará un corazón mucho más limpio, un corazón más entregado a ti, una vida recta delante de Dios. Gracias, Señor, porque esta prueba, aunque trae una dificultad a nuestra economía, un remesón, pero finalmente traerá mayor bendición en todos los aspectos, porque Dios es fiel. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo estoy seguro que este estudio ha sido de bendición para su vida. Si lo ha sido, puede compartirlo también con algún amigo, algún familiar que tenga. Le recuerdo, el versículo para memorizar esta semana es Salmo 34:19. Salmo 34:19, memorícelo y envíelo al respectivo grupal de su célula. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.